numérico. Hagamos 9, 10, 12, 13, 14. Tengo la dicotomía de si te corto la charla o no para avisarte que en menos de un minuto se corta. Siempre corta, siempre corta. Bueno, el 9 me dijiste. Sí. Mientras vos abrís, yo leo otra pregunta. Profe, en el 212, espera que me acuerdo de chat. En el 212, el 2% que se pierde no se puede agregar a insumos. No, bueno, ya después lo vamos a ver cuando veamos este ejercicio. Es algo muy específico, quiere que algo general. Bueno, este es el 2.9. Lo leemos, porque la verdad que no me acuerdo uno por uno. Una planta embotelladora de bebidas sin alcohol expende su único artículo en botellas de 1 litro. Adquiere las bebidas en grandes cantidades que paga 0,30 el litro. Y el costo de cada envase es de 0,20 y no tiene retorno. En el periodo de estacionamiento se produce una evaporación constante del 5%. Posteriormente se producen 2 tipos de roturas que afectan tanto al líquido como al envase. En la operación de llenado se inutilizan el 2% y en el cierre de la botella el 3%. El costo de la mano de obra directa es de 10. Listo. Se pide detallar operación por operación el rendimiento del líquido y del envase y establecer el costo unitario de cada botella considerando que los gastos de fabricación mensuales se estimen en 500.000 para la producción de 1 millón de botellas. Bueno, más 9. Veamos entonces. Bien, primero dice que adquiere las bebidas en grandes cantidades que paga 0,30 el litro. Acá tenemos que la materia prima la pagas 0,30 el litro. Después que el costo del envase es 0,20, no tiene retorno. Acá está el costo del envase. Y después, ¿qué pasa? Acá hay una serie de, no sé a partir de cuál, pero digo, hay un par de ejercicios en los cuales empezamos a jugar un poco con el rendimiento de la materia prima, del envase. Acá, por ejemplo, nos habla de la evaporación, que se evapora el 5%. Después que en el proceso de llenado se rompe el envase, cosas así. Entonces, acá hay un par de ejercicios que juegan con esa parte de rendimiento, de eficiencia de mi proceso. Entonces, una vez que tenemos la cantidad de materia prima y el costo del envase, nos dice que a medida que se van sucediendo los procesos, tenemos diferentes pérdidas. Acá habla el constante del 5%. Entonces, acá yo creo que hay una evaporación de la materia prima del 5%. Entonces, mi forma de calcular, dije, bueno, se pierde el 5% de la materia prima que yo compré. Y eso claramente va a tener un costo económico para mi empresa. Después hay una rotura en el proceso de llenado de la materia prima del envase, un 2%, entonces va a ser un 2% de cada una de estas cosas, también con un costo económico. Y después, en el proceso de cierre, también se rompe la materia prima del envase en un 3%, también con su respectivo costo. Todos estos son costos que se van a decir. Un segundo nada más. La clave de todo esto, gente, es esta parte, por lo menos para mi gusto, a ver si lo puedo notar acá. Sí, no. ¿Se ve el mouse o no? ¿Pero entraste al Excel? No. Ah, no lo tengo abierto, No, espera. Bueno. No importa. La clave es de la asombrame por favor, desde la A7 a la A9. A7, A9. Eso, ahí lo llenó, ahí lo abro la otra máquina. Gente, esto que está entre paréntesis que resaltó Clary, para mi gusto, si fuera alumno, es la clave. Porque me dice 5% de qué. Ese de qué es la clave. Porque el día que estén haciendo ustedes el ejercicio en su casa, en clase, en el parcial, el equivocarse el sobre qué, cuál es la base imponible sobre el cual hago el cálculo, cuál es la base imponible sobre el cual calculo ese 5%, me va a determinar que lo haga bien o lo haga mal. Si ella aclara sobre materia prima, perfecto. Voy a multiplicar ese 5% sobre el total de materia prima. Ahora, en el siguiente ítem de costo, que dice rotura de llenado, habla de materia prima y envase. Listo. Ahora hablo de materia prima más envase. Entonces, es clave para ustedes ser prolijos con ustedes mismos en esta parte de
sobre qué actúa el porcentaje de pérdida. Es clave. Acá es donde se producen muchas equivocaciones. En la improlijidad en que ustedes mismos se presentan, anotan sus datos. ¿Ok? Sigue, Clary. Bien, y después habla de la mano de obra, tiene un costo de 0,10 por unidad, como detallamos acá. Y después habla de los gastos de fabricación al mes, que son de 500.000, debido a la cantidad de botellas que se producen al mes, que en ese caso son 1.000.000 de botellas. Voy a tener un costo unitario, porque si fijan, vamos haciendo detalladamente costos unitarios. Entonces, por eso me convenía calcular el costo unitario. El costo unitario es 0,5. Y después lo que hice fue, sumar toda la columna de cada uno de estos costos. O sea, ¿cuál es la idea? De que seguramente cuando yo tengo un proceso que claramente ningún proceso es eficiente al 100%. Seguramente voy a tener un proceso del 80%, 70%, 60% de eficiencia, o bueno, en este caso del 95%, del 2%. ¿Qué pasa? Cada una de estas ineficiencias que tiene el proceso, a mi empresa, a mi rubro, a mi producto, le requiere un costo, significa un costo. Entonces acá lo que intentamos poner es, bueno, ver que en el proceso no usa la eficiencia al 100%, sino que tiene cada proceso y cada parte de mi producto cierto nivel de rendimiento. Entonces acá lo que quisimos es hacer el ejercicio un poco más real y decir, bueno, en mi evaporación no tengo una eficiencia del 100%, sino del 95%, y esto requiere un cierto costo adicional que claramente se ve reflejado acá. Pregunta, Clary, ¿a qué se refiere exactamente con rendimiento? ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta 1? El rendimiento, claro, acá dice detalle operación por operación, el rendimiento líquido y del envase. Por ejemplo, en este caso que me dice que en el primer proceso, en el periodo de estacionamiento, se produce una evaporación constante del 5%. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, tengo 1 litro de esta bebida, de esta materia prima, por un proceso de evaporación no voy a poder usar el litro en el 100%, sino que voy a usar un 95%, porque ahí me dice que se evapora un 5%. O sea que ese 5%, por razones X, se me pierde, entonces mi rendimiento es del 100 menos el 5, me da un rendimiento del 95% del líquido. Y después, a medida que se van sucediendo los otros procesos, cada proceso va a tener otro nivel de rendimiento. En el proceso siguiente me dice que se dan 2 tipos de roturas. En el llenado se inutilizan el 2%. Entonces, de las 95 que yo ya tenía, ahora le voy a tener que restar, en ese 95, mi nuevo 95 es mi 100%. Y ese 100% ahora va a tener un 98% de eficiencia, porque acá me dice que se inutilicen el 2%. A ver, la clave acá es no confundirse entre, bueno, yo agarro mi 100% y voy sumando el 5, el 2 y el 3, que en total me da un 10%, sino que proceso por proceso yo voy perdiendo eficiencia. Si ustedes hacen el cálculo, no es lo mismo el 10% de 1 litro que ir perdiendo el 5, ahora me queda un nuevo 100%, que son 95, y restarle el 2% y así sucesivamente. No sé si me expliqué bien o en realidad me compliqué un poco, pero... No, está perfecto, está perfecto. La clave es diferenciar que por proceso, cada actividad tiene un grado de eficiencia. Y eso es lo que intentamos ver acá. Que se ve también en otro ejercicio. Muchas preguntas. Espera, muchas preguntas. Creo que es. Sí. ¿Tendría una eficiencia de 90% de rendimiento? No sé si esa era la respuesta. El 2.9. Claro, no. En ese caso no. Porque no es que sumás 5, 2 y 3, no. Sino que del 100% tenés un rendimiento del 95. Ahora mi 95 original, digamos, es mi nuevo 100%. Y ahí se le 2% de ineficiencia. Y ahí me quedaría, bueno, no sé, del 100 totales es el 93. A ver, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer un litro. Vamos a hacer 5%.
3. Y vamos a hablar del 2. Por ejemplo, yo, en mi primer proceso, vamos a poner proceso 1, mi primer proceso tiene un 5% de ineficiencia. Entonces, ahora del litro, vamos a poner 100 litros, es más fácil. Ahí. Ahí coincidimos, ¿no? Tengo 100 litros, pierdo 5%, me quedan 95 litros. Ahora, de estos 95 litros, ahora voy a perder un 3%. Entonces, de ese 95, voy a perder un 3%. Ahora me van a quedar 92,15 litros. Y de esos litros, ahora voy a perder el 2% en otro proceso. Ahora me van a quedar 90,3. Lo que decía ella, si es lo mismo sumar todo esto de una, no, es diferente, porque si yo considero la sumatoria de todo esto de una, lo que me va a dar seguramente sea diferente. Ahí está, es mínima la diferencia, ¿no? Pero acá pueden ver que si yo calculo directamente de una, la ineficiencia me va a dar que en realidad termino usando 90 litros, cuando en realidad voy a sacar un provecho un poco más y voy a poder usar 90 litros como 307. Nacho, no sé si querés aportar algo para dejar las cosas un poco más claras. Perdón, a mí internet me está dando terrible, ya se me reinició 2 veces y perdí las preguntas que tenía ahí pendientes. O sea que yo perdí las preguntas. Recién tengo la de César Barrios que me acaba de preguntar. Todas las anteriores las perdí. Yo tengo todas. Pero sí, la explicación es esa. La pérdida de rendimiento, cuando es un porcentaje de porcentaje, cuando es porcentaje de porcentaje, hay que hacer este proceso de ir proceso por proceso y no sumar. ¿Por qué? Porque la base imponible, acá quiero ir. La base, este 10%, esta sumatoria, ese 10%, ¿sí? No se aplican a los 100. Bueno, acá no los veo seleccionados. ¿Tú querés hacer la suma? ¿Escucha o no? Ahí está. No, me está diciendo conexión inestable permanentemente. Ese 10% que decimos ahí, la base sobre el cálculo no es el 100% original. El 3%, como decía muy bien Clary, no es el 100. El 2% no es el 100. O sea, no es el 2% sobre 100. Es el 2% sobre el remanente del proceso anterior. ¿Ok? Nada, eso. Bueno. Fíjate las preguntas que había, porque había varias preguntitas. Supongo que esto es lo que decía lo del rendimiento. ¿Cuál sería la respuesta de esa pregunta? No sé si quedó clara eso, de qué es el rendimiento. Tendría, acá pregunta Francisco, si tendría una eficiencia del 90%. Es lo que acabamos de explicar, que no. Sería, el rendimiento sería de 90,31, si quisiéramos 2 decimales. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Sí. ¿Entendés lo que dijo el profe? O sea, dice, no es que hay que restarle un 10% de ineficiencia, sino que en total, no es la sumatoria de esto, sino que acá ahí está la clave, digamos. De los 100 termino usando un 90, de ahí termino usando un 90,307, que vendría a ser un 90,31, lo que decía el profe recién. O sea, voy a tener una eficiencia de ese porcentaje, no del 90% que está calculado de manera errónea. Profe, ¿puede explicar de nuevo el tema del desperdicio y el rendimiento, cómo se calcula? Para vos. ¿De vuelta, perdón? Profe, ¿puede explicar de nuevo el tema del desperdicio y el rendimiento, cómo se calcula? ¿No me escuchás?
Sí, ¿cómo era el ejercicio de las 20.000, los 20.000 kilos de materia prima? ¿Te acordás? ¿Qué número de ejercicio era? Me parece que es el 12. El 12. Si es el 12, perfecto, porque lo vamos a hacer. No. A ver el 10. O el 9, a ver. No, el 9 es este. Profe, Este es el 10. Sí. una pregunta. Ah, sí. Ay, ¿quién está hablando? ¿Qué tal? Ahí, en cuanto al rendimiento, me quedó claro cómo calcularlo, pero por ejemplo, si yo necesito, Claro. no sé, poner 100 litros, ¿cómo podría calcular de ese rendimiento cuánto necesitaría para llenar o completar los 100 litros del envase, por ejemplo? No sé si me explico. Está bien. Ahí el Perfectamente. cálculo debería ser al inverso, digamos. En eso tenemos ahí el ejercicio 2 días, que es el que sigue, hay dos formas de resolverlo. Y en este caso podemos hacer lo mismo, digo, si quiero llenar 1 litro y mi eficiencia es del 90-31, entonces yo debería ver cuánto necesito tener para que me queden 100 litros netos, digamos. Lo que podríamos hacer entonces, ir haciendo el del 5 y el 2 respectivamente, es decir, bueno, si yo empiezo de atrás para adelante, si yo en el último proceso pierdo el 3%, vamos a agarrar esto. Oh, Clary, pero vayamos Sí. al otro, responde esta pregunta nada más. Si yo tengo, perdón, déjame a mí, mira. Si yo tengo 100 litros, creo que fue la pregunta. Ahí lo borraste. Bueno, si yo tengo 100 litros, eso es mi producto final, o sea, lo que yo tengo que entregar o producir neto son 100 litros. Creo que esa era la pregunta. Tengo una ineficiencia del 5%. ¿Esa era la pregunta? Que me responda así por el chat. Sí, sí, o sea, Sí, sí, esa era. Perfecto. ¿Cómo tengo que hacer? No sé cómo tiene audio, pero bueno, vamos, está todo bien. ¿Qué tengo que hacer yo? Si yo sé que tengo que llegar a 100, lo que tengo que hacer es un cálculo al revés, sumarle. ¿Cómo, perdón? No, sí. Lo que tengo que hacer es sumar esa pérdida para llegar al valor neto de 100. Entonces, más 100 dividido, y vamos a una fórmula, 1 menos este porcentaje, Kiki. Si tengo que meterle 105.26 de lo que sea, materia prima, lo que sea, ¿sí?, al proceso, para que en la pérdida, cuando pierda el 5%, si yo hago ahora, para corroborar, más esto que entregué por el 95%, me tiene que dar los 100. O sea, yo sobrecargo, ingreso en materia prima bruta mayor, esto puede ser mano de obra, puede ser lo que sea, puede ser que se evapora, no me acuerdo cómo es el proceso, pero yo voy a ingresar de más para que, digamos, voy a presupuestar mi pérdida, voy a ingresar de más para que, contemplando la pérdida, salgan los 100 que quiero yo que salgan como neto. Depende de qué dato tenga. Si yo mi restricción es, deben salir por el proceso 100, listo, voy a poner más arriba para que lleguen los 100 a la salida del proceso. Dice que perfecto, gracias. Ok, Clary, todo tuyo. No, estoy viendo, no sé si creo que este ejercicio ya está. Sí, Me lo dejo ahí, yo borraría no sé, todo eso quiero. porque si no después nos van a contar qué era esto y se complica. Bueno, eso también, inclusive todo. Si pregunta el porcentaje de rendimiento, deja ese 90,31 porque básicamente es la respuesta. Si pregunta, Bueno. si no pregunta, listo, déjalo. De una.
Vemos el 2-10 entonces. No sé Sí, si está era como 9, duda, 10, pero bueno. 12, 13, 14. Bien. Bueno, hago una pregunta para que respondan los chicos. ¿Ustedes ven estos comentarios que hace el profe en Drive, en el Word? Digo, porque si lo ven, está bueno. O sea, no hace falta que aclare nada porque vos lo vas aclarando y ellos lo pueden ver. Sí, ok. Pero Sí, ojo. sí, lo están viendo en mi pantalla, pero ustedes lo ven en el archivo original. O si O sea, están en el cuando archivo ustedes abren original el no se ve. Classroom, abren este archivo con las instrucciones, ¿lo ven? No. Ah, no, no lo ven. Ok, bueno. Ah, Valentino Vallatore levantó la mano. Valentín es como la secretaria. Ella misma responde a otros compañeros. Es increíble esto. Dale audio a Ah, Valentín. fue sin querer. Tiene muchas ganas de hablar. Ah, bueno, ok. No, dice que fue sin querer. Bueno, vemos entonces el ejercicio. Tenía esa duda porque el profe por ahí me hizo un par de declaraciones y yo dije, bueno, capaz si los chicos lo ven, está bueno que lo vean. Volvemos a lo que Porque, dijimos por la semana ejemplo, pasada. ¿qué pasó acá? Ah, sí. No, olvídate, te iba a comentar algo más. Bueno, leemos el 10, dice. El objetivo es distinguir y definir los conceptos de capacidad necesaria, cantidad contenida, consumo, rendimientos, desperdicios y mermas. La empresa La Norteña fabrica soportes de hierro en sus 3 centros productivos, corte, doblado y pulido. Dice, en el primer proceso se efectúa el corte de planchuelas, operación en la que se desperdicia un 4% del metal que no resulta aprovechable. En el segundo proceso, durante la operación, se quiebran un 5% de las planchuelas. En el proceso de pulido se pierde un 1% del material procesado. Y los soportes terminados pesan 0,500 kilogramos. Dejame un segundo, Clary. Déjame recordar. Hasta esta todavía no cambiamos nada. El que espera, Clary, dejame un segundito. Franco hizo una pregunta hace un rato de cómo cuantifico esta pérdida de rendimiento. Acá lo vas a ver. Digamos, acá sabemos, digamos, hay dos formas. O partir de la materia prima que yo compro, esos 20.000 por mes, o partir de lo que yo necesito que pese cada planchuela, que son los 500 gramos. O sea, puedo ir desde el final al principio o del principio al final. El resultado va a dar lo mismo. De hecho, Clara y yo lo hicimos en forma diferenciada. Porque así podemos jugarnos con algunos ejercicios. Porque claramente muchos ejercicios son nuevos de este año. Entonces, pues si no nos aburrimos. Entonces, ella lo planteó de una forma y yo lo planteé de otra. Llegamos a lo mismo. Ella lo planteó desde el principio al final y yo del final al principio. Lo planteamos o partimos, tuvimos puntos de partida diferentes. Pero en ambos casos llegamos al mismo resultado. Y eso es lo piola de esto. Bien. ¿Clarí? Bueno, acá dice que el precio del hierro que se utiliza como materia prima es de 5 pesos por kilo. La empresa que lo transporta hasta la fábrica cobra 3 pesos el kilómetro y la distancia a la planta es 250. Cada camión carga 5.000 kilos por viaje. Se abonó, y esto es lo que agregamos, se abonó el 1% como comisión de compra a un intermediario sobre el valor de compra de materia prima. Es lo que agregamos. Antes no estaba bastante bien aclarado a qué se calculaba ese porcentaje. Bueno, se compraron 20.000 kilos en el mes y después el almacén tiene estos gastos de energía para iluminación, sueldo de cargas sociales, seguro de existencia. El 1 dice, calcular el costo de materia prima por unidad considerando que la unidad de costo es el soporte de hierro. Y el punto 2, igual al punto anterior, considerando que las planchuelas que se quiebran en el proceso de doblado se venden a 3 pesos por kilo. Veamos entonces. Bien, compramos entonces materia prima de 20.000 kilos. La cantidad de viajes son 4, lo calculamos dividiendo los kilos que compramos por la cantidad que cada camión podía transportar, o sea, son 4 viajes. El costo de cada viaje es de 750, que lo obtuvimos multiplicando el costo del kilómetro por la cantidad de kilómetros que se tenía que hacer por viaje. Esto me da un costo total del transporte de 3.000 pesos.
que es el costo de cada viaje por la cantidad de viajes. Después está la comisión del intermediario, que es este 1% respecto a mi valor de compra, y me da un costo total de la materia prima. ¿Por qué es fundamental, gente, de que accedan a los Excel, sobre todo de que anden medio flojardi con Excel? Porque evidentemente, ustedes viendo, están todas las celdas concatenadas con los datos. O sea, es muy importante poner los datos de entrada y después empezar a trabajar con las celdas y la vinculación entre ellas, ¿sí? Si no, no llegamos. Es ideal acá practicar dos cosas. Nuestro objetivo es que aprendan la materia costos, pero de paso les va a servir, como dijimos y como no vamos a cansar de repetirlo, este expertise, este ritmo de trabajo del manejo de la herramienta Excel les va a servir para todo cuarto y todo quinto año porque van a trabajar en el 99% de las materias con Excel. Entonces, es importante esta presentación y se vayan viendo cómo lo va presentando Clary a todos los ejercicios. Ustedes después tendrán su propia manera, pero la idea es ser muy prolijos en la presentación para poder ustedes ir resolviendo claramente con los ejercicios. Claramente no soy diseñadora gráfica, ¿no? Lindo no está el ejercicio, pero bueno, está bueno que eso, que ustedes hagan su propia planilla y le pongan su impronta. Bueno, veamos entonces, este es el costo de la materia prima, o sea, los 20.000 kilogramos, me cobran 5 el kilo, son esos 100.000, y después tengo los costos del galpón, que son estos tres que me los da como dato. Y acá vuelve a pasar lo mismo. Yo compro 20.000 kilos, pero ¿qué pasa? A medida que van pasando los procesos, hay ciertos desperdicios. En el proceso de corte el desperdicio del 4%, entonces me va a quedar una cantidad neta de 19.200. Pasa el otro proceso, también tengo un 5% de desperdicio, me van a quedar 18.240, y en el último me van a quedar finalmente 18.7,6 kilos, eso que ven ahí final. Como ven, como dijimos antes, le voy sacando la ineficiencia al proceso que me va quedando atrás, no al del principio. Bueno, esto fue una muestra que hicimos el miércoles para mostrar lo mismo. Bueno, para mostrar el modo que hizo el profe, que ya, si quieren, lo muestra. Entonces, si cada soporte pesa 0,5 kilogramos, el total de soportes fabricados con este total va a ser de 36.115 unidades. Ahí hubo que redondearlo para que sea una cantidad de unidades entera. Y acá lo que fuimos fue calcular, bueno, cuál es el costo total de toda esta actividad. Tengo el costo de transporte, el de intermediario, materia prima, energía, sueldos y seguros, me da un total de eso. Lo divido por la cantidad de unidades, estas 36.115, y me va a dar un costo de unidad de 2,96. Listo, ahí tengo la primera pregunta que me decía que cubra el costo. Ahora me dice, bueno, ¿qué pasa si parte de ese desperdicio que yo tenía en el proceso de doblado, vendo? O sea, no es que tiro a la calle, sino que, bueno, puedo vender ese desperdicio que tengo y me entra cierto dinero a mi empresa. Dice, considerando que las planchuelas que se quiebran se venden a 3 pesos por kilogramo. Bien, primero calcule, bueno, cuánto es la cantidad de planchuelas que se doblan en mi proceso, que era el 3%, acá como ven, el 5%, perdón, es el 5% de lo que quedaba, que me da un total de 960 kilos. Si yo vendo a 3 pesos por kilo, mi venta de planchuelas, no termina en 10 minutos. Mi venta de planchuelas me va a significar un ahorro para mi empresa de 2.880 pesos. O sea que ahora, en el proceso anterior, ¿qué pasaba? No vendía mis planchuelas, nada, se iban a la basura. Ahora vendo mis planchuelas y me entran estos 2.880. Entonces estos 2.880 yo los puedo restar a mi proceso, entonces fabricar estas planchuelas me va a costar menos. Entonces ahora no me van a costar 107, sino que voy a restar estos 2.880 al total y voy a decir, bueno, ahora si yo vendo mis planchuelas, ahora todo mi proceso me va a costar 104, 120. Esto lo divido por la cantidad de unidades producidas
que eran 36.115, y voy a obtener claramente un costo por unidad menor que en el caso anterior. Ahora tengo un costo por unidad de 2,88 y antes era de 2,96. ¿Te hago unas preguntas, Clary? Creo que hay una función para que todos los que... creo que hay una función para que todos los que entren puedan ver los comentarios que hacen. Sí, seguramente con permiso de edición debe ser, pero bueno, lo buscamos. ¿Qué más? Una pregunta. ¿Por qué en la unidad pasada, cuando teníamos, por ejemplo, transporte de materia prima, lo poníamos como SIF, pero en estos tenemos que calcular los costos de materia prima por unidad y también se tienen en cuenta? Claro, lo que nosotros quisimos poner en el enunciado es, bueno, cuál es el costo de todo el proceso, de comprar la materia prima, traerla a mi empresa y almacenarla. Capaz ahí está medio confuso el enunciado. Acá te dice, calcula el costo de materia prima y capaz entendieron que es, bueno, solamente el proceso de compra. Compro los 20.000 kilos y cuánto me cuesta eso. Lo que quisimos acá poner es, bueno, cuánto me cuesta todo el proceso, desde que adquiero la materia prima hasta que la almaceno y tengo esos costos de iluminación, de cargas sociales y eso. Es cierto que el flete es un SIF, en este caso está mal redactado y nosotros quisimos poner cuál es el costo de todo ese proceso, toda esa actividad. Voy a saltear lo de Carolina Ballesteros porque lo vamos a ver después. Siguiente pregunta. Dutari, espero que no sea nada de Dutari de Jesús María. ¿El proceso no saldrá lo mismo y la venta de planchuelas va como ingreso extraordinario en estado de resultados? La respondo yo. Sí, pero acá me está diciendo, claramente me está diciendo que, escúchame, esa venta de planchuelas la vamos a aprovechar para disminuir los costos y prorratear entre todas las planchuelas. Entonces, para que nos salga menor el costo. O sea, me está diciendo el ejercicio, ojo, esta plata la voy a vender, ahora la vamos a aprovechar y vamos a bajar el costo de los productos. Me lo está diciendo el ejercicio. Me está diciendo, vamos a aprovechar esta venta y la vamos a bajar del costo que tenemos que dividir por la cantidad de unidades. O sea, del costo total. Siguiente pregunta. Profe, ¿puede repetir cómo se obtuvieron los 960 kilos de planchuelas? Me perdí. Sí, te decía, 960, te decía que en el proceso de doblado se desperdició un 5%. Acá lo estoy marcando. Entonces el 5% de la cantidad de kilos que venían del proceso anterior. Entonces el 5% de los 19.200 te da 960. ¿Ves? Acá es esos dos. El 5% de eso. Sí, de todas formas también si hicieras más esto, menos esto, subí un poquito el precio. Si hiciéramos más lo que dejó el proceso anterior menos lo que salió de este proceso, me da los 960. Voy a que actualice, ahí está. Tocar la celda 960 y mostrar cómo se conforma. Ahí está. O sea, esto más esto menos esto. Exactamente, ahí está. Ok, ahí te das cuenta también de forma. Te la robo un segundo la pantalla, ¿puede ser, Clary? Sí, mostré la otra forma. Tiki. Recordame quién era, Ballesteros era, la persona que dijo, ¿yo qué hice? Lo planteé como hacemos con Franco y ahora que lo planteo también, se me fue el nombre, Ballesteros es el apellido, pero se me fue el nombre de la chica. ¿Qué hicimos Carolina. Acá? Carolina, vamos Carolina. Partimos del medio kilo, que es la cantidad neta de materia prima con la cual salimos del tercer proceso, y damos aguas arriba sumándole las pérdidas. Si esto lo vamos a colgar después también, si lo quisieron, digamos, son dos formas de hacerlo diferentes, pero llegamos a lo mismo. Si yo sé que tiene que salir 0,500, le sumo la pérdida y sé que a la entrada de este proceso debe ingresar 0,50 periódico al proceso. Lo que entró a este periodo es a este proceso es lo que salió del anterior. Pero si para salir anterior 0,50, teniendo en cuenta que tengo una pérdida de 5%, entonces tiene que haber entrado de ese proceso de doblado un poco más de materia prima. En este caso,
0,53. Lo que entró en este proceso de doblado es lo que salió del proceso 1 llamado corte. Y para que salga 0,53 de corte, teniendo en cuenta la pérdida de rendimiento o el desperdicio o lo que sea de ese proceso, tiene que haber entrado 0,55 en concepto de materia prima a ese proceso. ¿Ok? Obviamente vamos a ver acá un total de 10%, el cual no se debe sumar, porque la base de aplicación es diferente. Entonces, ¿qué decimos? Sabemos que 0,55 es la materia prima bruta que debe ingresar para obtener 0,50 de materia prima neta, que es el dato del ejercicio. Si yo sé que compré, me quedo sin voz, si yo sé que compré 20.000 kilos, lo que hago es dividir 20.000 kilos dividido la cantidad bruta de materia prima que debe ingresar en el primer proceso y me va a dar una cantidad real de unidades fabricadas. ¿Qué hago después? Divido el costo total, o sea, los 107.000, que es el dato que habíamos llevado con Clary, por la cantidad de unidades producidas y tiene que dar 2,96. Ahí Carolina creo que también acotó que no le daba 2,92. Bueno, habría que ver esta parte. Y después la segunda parte lo mismo. Decimos, desperdicio acumulado en doblado, ahí, ¿sí? Es esto menos el 5%, es ese desperdicio en unidades. Cada unidad desperdiciada es 0,02658 de materia prima. Si lo multiplico por la cantidad de unidades, me va a dar el total de materia prima desperdiciada, que son los mismos 960 que llegó Clary. Ella llegó por un camino, yo llegué por otro, pero llegamos lo mismo. Eso multiplicamos por los 3 precios de venta, me da ese ingreso de 2,880 y volvemos con el análisis. El total de costos de materia prima era 107. El precio de venta, ese descarte, que lo vamos a tener en cuenta porque me lo planteé el ejercicio, es 2.880. El nuevo neto de materia prima total va a ser 104, o sea, la diferencia entre los dos, entre lo que me costó y lo que logré vender el remanente, y ese nuevo total de materia prima lo divido por la cantidad de unidades. Y obviamente el valor unitario de materia prima me va a dar sensiblemente menor al anterior. ¿Ok? Dice que después te manda el Excel que yo lo hice diferente. ¿Que lo compara o te manda a ver? Vamos a hacer al revés. Vamos a, no es que me estoy haciendo el langa. Vamos a subir nuestro Excel, ella lo va a comparar y después cuando tenga alguna duda me lo manda. Está cansado de corregir. Son efectos colaterales del locro. Vamos, y el Malbec. Queda un minuto. Un minuto. Bueno, Clary, tenemos que hacer 10, 12, 13, 14 y son larguitos. Así que vamos. No quiero quedarnos hasta las 10 como otros días. Cortamos. 10, ya lo hicimos. ¿Cuál sigue? 12, 13 y 14. ¿Queda un minuto? Sí, cortemos y última, volvemos a las 22.